Analizar datos no consiste únicamente en presentar porcentajes o elaborar gráficos. El verdadero análisis comienza cuando somos capaces de interpretar lo encontrado, comprenderlo dentro de un contexto y utilizar esa información para orientar decisiones. En este video presentamos la revisión de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial en una organización. A partir de los hallazgos identificados, analizaremos las condiciones intralaborales, extralaborales y los niveles de estrés con el propósito de establecer prioridades y plantear estrategias de intervención coherentes con las necesidades encontradas. Para este ejercicio se tomó como referencia un informe de evaluación de factores de riesgo psicosocial realizado a una organización. La población evaluada estuvo conformado por 4 trabajadores activos. El 75% de los trabajadores respondió el cuestionario intralaboral forma A, correspondiente a cargos de jefatura, profesionales o técnicos, mientras que el 25% respondió la forma B. La evaluación incluyó formación sociodemográfica y ocupacional, condiciones intralaborales, factores extralaborales y síntomas asociados al estrés. En este punto consideramos importante reconocer una característica metodológica del caso. Al tratarse de 4 participantes, cada trabajador representa el 25% de la población evaluada. Por esto, los porcentajes deben interpretarse dentro del contexto específico de la organización y no como resultados generalizables a otras poblaciones. Esta precisión sale directamente de la composición de la población y la distribución de los instrumentos reportada en el informe. Una de las primeras decisiones durante el análisis fue determinar qué información era realmente relevante. El informe contiene diferentes variables sociodemográficas y laborales. Sin embargo, presentar cada dato de manera aislada podría convertir el análisis en una simple descripción. Por esta razón, seleccionamos los hallazgos que permiten comprender la exposición psicosocial, identificar diferencias entre los grupos evaluados y orientar decisiones de intervención. Desde nuestro punto de vista, un informe útil no es aquel que presenta la mayor cantidad de gráficos, sino aquel que permite reconocer qué está ocurriendo, dónde se encuentra la prioridad y qué decisiones pueden tomarse a partir de los resultados. ¿Quiénes fueron evaluados? 50% mujeres, 50% hombres, 50% mayores de 46 años, 75% con 3 a 4 personas a cargo, 75% con más de 11 años en la empresa. Antes de interpretar los niveles de riesgo, es necesario comprender las características de la población. Los resultados muestran una distribución equitativa por sexo, 50% mujeres, 50% hombres. En relación con la edad, el 50% de los trabajadores evaluados tienen 45 años o más. Otro hallazgo relevante corresponde a las responsabilidades familiares. El 75% reportó tener entre 3 y 4 personas a cargo. Desde el componente laboral, también encontramos una alta permanencia en la organización. El 75% de los participantes tienen 11 años o más de antigüedad. Estos datos no deben interpretarse automáticamente como factores casuales de riesgo. Sin embargo, sí aportan contexto para comprender la realidad de los trabajadores y analizar posteriormente los resultados psicosociales. El perfil sociodemográfico del informe muestra distribución 50-50 por sexo, predominio de personas mayores de 46 años y alta carga de dependientes. Además, el 75% reportó 11 años o más de antigüedad en la empresa. Factores intralaborales. Forma A, 14,4%. Sin riesgo o riesgo despreciable. Forma B, 33,8%, riesgo alto. Al revisar los factores intralaborales, encontramos una diferencia importante entre los grupos evaluados. La forma A obtuvo un porcentaje del 14,4%, clasificado como sin riesgo o riesgo despreciable. En contraste, la forma B obtuvo un puntaje del 33,8% correspondiente a riesgo alto. Esta diferencia constituye uno de los principales hallazgos del análisis. Sin embargo, nuevamente debemos considerar el tamaño de la población. La forma B fue respondida por un solo colaborador. Por lo tanto, el resultado no permite afirmar que todos los trabajadores auxiliares u operativos de la organización presentan alto riesgo. Lo que sí permite es identificar una señal de alerta que requiere análisis e intervención. El informe clasifica el resultado intralaboral de forma A en 14,4% sin riesgo o riesgo despreciable, mientras que la forma B avanza a 33,8% de riesgo alto. ¿Dónde está el riesgo? Control sobre el trabajo, muy alto, 50%. Liderazgo y relaciones sociales, alto, 35%. Recompensas, alto, 20%. Cuando profundizamos en los dominios intralaborales, podemos identificar con mayor claridad
donde se concentra el riesgo. En la forma B, el dominio del control sobre el trabajo alcanzó un nivel de riesgo muy alto, con un porcentaje del 50%. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo se ubicó en un riesgo alto, con un 35%. El dominio recompensas también presentó riesgo alto, con un porcentaje del 20%. Por el contrario, las demandas del trabajo se ubicaron en riesgo bajo. Este resultado es especialmente relevante porque muestra que la prioridad no parece estar únicamente relacionada con la cantidad de trabajo. Los hallazgos orientaron la atención hacia la capacidad de influir sobre el propio trabajo, las relaciones laborales, la percepción de reconocimiento. Los dominios reportados muestran, para la forma B, control sobre el trabajo en nivel muy alto con un 50%, liderazgo y relaciones sociales en riesgo alto con un 35%, recompensas en alto con un 20% y demandas del trabajo en bajo con un 28,8%. Interpretar no es solo describir. En este punto comenzamos realmente lo que es un verdadero análisis. Decir que existe un riesgo alto del 33,8% es más que describir un resultado, es analizar y preguntarnos qué condiciones pueden estar relacionadas con este resultado. Cuando observamos simultáneamente los resultados de control sobre el trabajo, liderazgo, relaciones sociales y recompensas, identificamos un patrón que merece muchísima atención. Desde nuestra interpretación, el trabajador evaluado mediante la forma B está percibiendo limitaciones para tomar decisiones relacionadas con su trabajo, pocas posibilidades de participación o dificultades en la relación con el liderazgo. También puede existir una percepción insuficiente de reconocimiento frente al esfuerzo realizado en la ejecución de sus actividades. Acá es muy importante aclarar que los resultados de la batería permiten identificar factores de exposición y, más que eso, niveles de riesgo, y que por sí solos no permiten establecer una causa individual ni realizar un diagnóstico clínico. Cuando comenzamos a analizar los factores extralaborales, encontramos que aplicando la forma A tenemos un porcentaje de calificación del 12,4%, mientras que en la forma B tenemos el 32,3%, que es riesgo alto. La diferencia entre estos dos grupos también aparece en los factores extralaborales. Cuando decimos que la forma A presentó un puntaje del 12,4 correspondiente al riesgo bajo y se hace la comparativa, el análisis comparativo entre la forma B, que alcanzó un 32,3% y que se clasifica en riesgo alto, y hacemos una relación entre este resultado con la caracterización sociodemográfica, encontramos que el 75% de la población tiene entre 3 y 4 personas a cargo, pero no podemos afirmar que las responsabilidades familiares sean la causa directa del resultado extralaboral. Sin embargo, esta información permite formular preguntas relevantes sobre el equilibrio entre las responsabilidades laborales y personales y el tiempo disponible para el trabajo y las condiciones del entorno del trabajador. Todos los resultados generan diferencias en un riesgo extralaboral bajo, mientras dependiendo también la forma de aplicabilidad. La forma A arroja un 12,4 y la forma B arroja un 32,3%. Ahora bien, hemos identificado que el estrés es un factor o un hallazgo transversal donde involucra tanto aspectos laborales como extralaborales. En la forma A, el 67% de los colaboradores evaluados se ubicó en el riesgo medio, mientras que el 33% en riesgo alto. En la forma B, el trabajador evaluado se ubicó en el riesgo alto. Cuando observamos la población total, el 50% presenta un riesgo medio y el otro 50% un riesgo alto, lo que significa que, aunque ninguno de los participantes o colaboradores evaluados se ubicó en la categoría de riesgo bajo o sin riesgo para el estrés, las empresas como tal deben de realizar acciones encaminadas a la mitigación de este riesgo. Desde nuestra posición, este resultado merece especial atención porque el estrés aparece como un hallazgo transversal en la población evaluada. El error sería intervenir únicamente al trabajador que obtuvo los resultados más altos en los factores psicosociales. Los datos indican que la gestión del estrés debe tener un alcance organizacional. En el informe que se presenta con estrés alto, tanto en la forma A como con un puntaje del 18% como en la forma B con un 17%, su distribución total muestra el 50% de riesgo medio y el otro 50% medio alto. Al integrar los resultados encontramos algo que considero fundamental. El informe señala que, a nivel general, la organización presenta un nivel de riesgo psicosocial bajo, pero quedarnos únicamente con ese resultado general sería un error. Los promedios pueden ocultar diferencias importantes entre grupos. Mientras los trabajadores evaluados mediante forma A presentan condiciones predominantes protectoras o de bajo riesgo, la forma B centra resultados altos en factores intralaborales, extralaborales y de estrés. Desde la interpretación, el principal hallazgo no es simplemente que la empresa tenga el riesgo bajo. El verdadero hallazgo es la existencia de una diferencia marcada en la experiencia psicosocial
del trabajo según el grupo evaluado. Precisamente allí está el valor de análisis de datos. Evitar que un resultado global invisibilice una necesidad específica. El propio informe concluye un nivel general bajo, pero al desagregar, registra forma A sin riesgo o despreciable en intralaboral o combinado frente a forma B en riesgo alto para intralaboral, extralaboral y el resultado combinado. A partir de los hallazgos proponemos una intervención priorizada. La primera línea debe orientarse al control sobre el trabajo. Se recomienda revisar los niveles de autonomía, la claridad de las funciones y las posibilidades reales de participación de trabajador en decisiones relacionadas con sus tareas. La segunda línea corresponde al liderazgo y las relaciones sociales. Proponemos fortalecer las competencias de comunicación, retroalimentación y manejo de las relaciones laborales de quienes tienen responsabilidades de dirección. La tercera estrategia se relaciona con las recompensas. No hablemos exclusivamente de compensación económica. Es necesario revisar las prácticas de reconocimiento, la retroalimentación positiva y la perspectiva de valoración del trabajo. Como cuarta línea proponemos un programa de gestión de estrés con alcance para toda la población, debido a que los niveles medios y altos están presentes en la totalidad de los trabajadores evaluados. Finalmente, recomendamos realizar seguimiento a las acciones implementadas mediante indicadores de participación, percepción de los trabajadores y reevaluación de los factores de riesgo psicosociales. Este ejercicio nos permitió comprender que presentar resultados no significa trasladar todos los datos de un instrumento a una presentación. Analizar implica seleccionar información relevante, relacionar variables, reconocer las limitaciones de los datos y comprender el contexto en el que fueron obtenidos. En este caso, un resultado general de un riesgo bajo podría llevar a concluir que la organización no presenta necesidades prioritarias. Sin embargo, el análisis desagregado permitió identificar una concentración del riesgo de forma B y un nivel de estrés medio o alto en toda la población evaluada. Desde nuestra perspectiva, la responsabilidad del profesional en gestión psicosocial no termina cuando calcula el porcentaje, comienza cuando es capaz de preguntarse qué significa ese porcentaje para la organización y cómo puede transformar ese hallazgo en una intervención coherente, porque un dato aislado describe, pero un dato interpretado puede orientar una decisión, y una decisión basada en evidencia puede transformar las condiciones de trabajo.